Buenas tardes, feliz sábado. Hoy vamos a estudiar la lección 4 de la muerte y nuestra esperanza futura, cuyo título es La esperanza del Antiguo Testamento. Y nosotros nos hacemos una pregunta, porque ¿es distinta la esperanza del Antiguo Testamento de la del Nuevo? ¿Cuántos evangelios hay en la palabra de Dios? Y la respuesta es clara, hay un solo evangelio, el evangelio eterno, que anuncia todo lo que Dios hizo y va a hacer en favor de su pueblo. Por eso, aunque Dios tenía que cumplir sus promesas por etapas, podemos decir que la esperanza final de todos los obreros, la recompensa final que van a recibir todos los obreros de la hora primera y los de la hora undécima, es la misma esperanza, porque como Jesús lo explicó, los obreros de la hora undécima, que van a ser los que salgan de la Gran Babilonia del fuerte pregón y se unan al trabajo de los otros obreros, va a ser la misma que la paga que van a recibir los primeros obreros, o sea, los de la primera generación, ¿no? La que va a recibir Abel y la que van a recibir todos los que fueron parte del reino de Dios, o sea, del pueblo de Dios. Ahora vamos a repasar eso, para ver la diferencia que pasó entre el antiguo y el nuevo pacto. Entonces, todos somos justificados gratuitamente por gracia. Todos somos salvos por la fe en Dios y en sus promesas, porque la justificación por la fe y la salvación por la fe no vino en el nuevo pacto, siempre estuvo a disposición del pueblo de Dios. Y aunque morían y descansaran en el polvo, todos van a ser resucitados y van a vivir eternamente, porque esa es la promesa para todo el pueblo de Dios. Los que murieron van a resucitar y van a vivir eternamente, o sea, tienen la salvación y la vida eterna. Y todos fuimos redimidos ¿con quién? Con la sangre del Cordero de Dios, los que vivían en el antiguo pacto y los que vivimos después de la muerte del Cordero de Dios. Y la parte en que varía algo es la última, porque la promesa de Dios es que todos seríamos restaurados a su imagen, pero en distinto orden. Esa es la única diferencia, pero la promesa es la misma, porque los que vivieron el tiempo del antiguo pacto también van a ser restaurados a imagen de Dios, no solamente los que vivieran el nuevo pacto. Entonces, hay una diferencia en el orden, porque los que vivieron y triunfaron durante el antiguo pacto, tiempo del antiguo pacto, antes de ser redimidos, van a ser transformados a imagen de Jesús después de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque antes de que Dios nos redimiera, Dios no podía hacer la obra que había prometido hacer después de que fuéramos de Él, que nos hubiera comprado por precio. Esa es la diferencia. Ahora, pero Abel, que murió, o todos los que triunfaron durante el antiguo pacto y murieron, y no fueron transformados a imagen de Jesús, no nacieron de Dios, Dios va a hacer esa obra después de la resurrección de los muertos, porque todos van a ser restaurados a imagen de Dios. Entonces, eso está pendiente, y Dios lo va a hacer, porque es parte del mismo Evangelio, porque el Evangelio es eterno. Y sabemos que el primer hombre que nació de Dios, o sea, el primer hijo de Adán, tendremos que decir. Hay un micrófono abierto. No, aquí. Gerardo, tenés abierto el micrófono, por favor. Entonces, el primer hombre que nació de Dios y llegó a reflejar la imagen de Dios fue ¿quién? El Mesías, Jesús, el Cordero de Dios, que fue el segundo Adán, porque fue el segundo que reflejó la imagen de Dios. ¿Quién? Por el gozo puesto delante de él, tomó nuestro lugar y murió en el antitipo del altar del sacrificio y el atrio, donde nosotros debíamos morir, cargando nuestros pecados, y nos redimió de la esclavitud en el reino del príncipe de este mundo. Entonces ahí, cuando Dios nos compró por precio, pudo empezar a hacer por nosotros. Por favor, hay un micrófono ahí, si lo pueden cerrar. Si alguien le puede cerrar, el micrófono está abierto, cualquiera lo puede cerrar. Entonces, ¿qué pasó? Después de su muerte, a él lo resucitó Dios, como primicia de los que durmieron, porque él es la primicia de los que durmieron, y con él resucitó a las primicias que él llevó a presentar a su Padre. Porque de los que habían muerto durante el tiempo del Antiguo Testamento, resucitaron con Jesús las primicias y él las llevó, mostrándonos que todos vamos a resucitar de los muertos.
Y ahí viene el tema. Los que vivieron y triunfaron después de ser redimidos por la sangre del Cordero de Dios, durante los 1260 años en que Dios sostuvo a su iglesia en el desierto, como Jesús, todos nacieron de Dios e inmediatamente empezaron a ser transformados a imagen de Jesús. Eso es lo que pasó. Y por 1260 años, Dios estuvo restaurando su imagen a todos los que creían el verdadero evangelio. Y como dice Juan, ellos habían pasado de muerte a vida, ahora tenían vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. ¿Por qué? Porque Dios estaba escribiendo su ley en la mente y el corazón de ellos, estaba derramando su amor en el corazón de ellos, lo estaba restaurando a su imagen. Entonces, esa es la diferencia, porque eran hijos de Dios, habían nacido de Dios. Pero ¿qué pasó? El lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, y aunque la puerta estaba abierta, nadie la conocía. Eso pasó a partir de que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra. Por eso los que vivieron y triunfaron después que el lugar santuario de Dios y la verdad fueron echados por tierra, van a ser transformados a imagen de Jesús después de la resurrección de los muertos. O sea, con ellos va a pasar lo mismo que lo que pasó con los que vencieron en el antiguo pacto, durante el tiempo del Antiguo Testamento. Eso es lo que va a pasar con ellos. No hay diferencia. Porque no fueron transformados, murieron y son salvos por la fe, porque llegaron a conocer parte del Evangelio, son salvos por la fe, pero no encontraron la puerta abierta, no entraron al reino de Dios y no fueron transformados a imagen de Jesús. Y hay una promesa de Dios, porque la historia no terminaría así, porque los que vivieran y triunfaran en el tiempo de la última generación, cuando el conocimiento de la verdad sería recuperado, como dice Daniel 12, y los lugares asolados serían reedificados. ¿Por qué? Porque se acabaría la dispersión del poder del pueblo santo, ese pueblo volvería a tener poder, ¿no? Empezando por los vencedores de la iglesia remanente, que serían hechos columnas del templo de Dios. En esta última generación, todos los hombres que creyeran en el Evangelio nacerían de Dios y empezarían a ser transformados a imagen de Jesús. La promesa de Dios es restaurar a la última generación antes que llegue el fin del tiempo de gracia. Y esta obra de Dios sería completada cuando su nombre estuviera escrito en las frentes de sus hijos, cuando ellos recibirían el sello de Dios. Y habría justamente un orden. Primero, el remanente sería probado y sellado, y después todo el pueblo que está en Babilonia sería llamado a salir de Babilonia. ¿Y qué haría Jesús? El Cordero de Dios confesaría el nombre de todos los vencedores en las bodas del Cordero, como parte de la iglesia triunfante, como parte de su esposa, y empezando por quién, por Abel, porque venció por la fe, y después vendría a buscar a su esposa para ir con ella a las fiestas de bodas del Cordero, que es el antitipo de la fiesta de los tabernáculos. Entonces fíjense que la promesa para todos es la misma, solo que hay diferentes tiempos en que se va a cumplir. Pero al final de la fiesta de los tabernáculos, cuando todos se hayan participado de esa fiesta, en la que Dios va a hacer una obra maravillosa, todos los hombres habrán sido restaurados a imagen de Dios. Ahora, y después de eso, después del milenio, el resto de la creación también será libertada de la esclavitud de la corrupción, como dice Pablo en Romanos 8, y será restaurada. Será restaurada a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y todos los redimidos vivirán eternamente con Dios en los cielos nuevos y la tierra nueva que Él creará para nosotros. Ahora, ese es el Evangelio eterno. Porque por eso vemos que la promesa es la misma para todos, no hay diferencia. Solo hay diferencia en el tiempo en el que Dios pudo cumplir la última parte de su promesa con los redimidos, la de restaurarlos a su imagen. Por eso esta es una síntesis de las promesas del Evangelio eterno. Y como podemos ver en el versículo de memoria, la resurrección de los muertos siempre fue parte de esta esperanza, ¿no? Y el versículo de memoria está en Hebreos 11, 7 al 19. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había ofrecido las promesas ofrecía a su unigénito. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito. ¿A quién ofrecía? Al que del cual
Dios le había dicho que iba a ser una nación grande. ¿Por qué? Porque de Isaac vendría la descendencia de Abraham. Y ahora Dios le decía que sacrifique a Isaac, al hijo de la promesa. Ahora, pero ¿por qué Abraham lo hizo, como dice el autor de Hebreo? Pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, ¿por qué Abraham pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos? Porque, primero, Abraham conocía la promesa de la resurrección de los muertos, porque no es nueva. Esa promesa está desde el tiempo de Abel, desde el tiempo de Adán y Eva. Y además, Dios le había prometido que por medio de Isaac haría de él una nación grande. Y como tenía fe en Dios, o sea que Dios cumpliría la promesa de que de Isaac vendría esa nación, él pensaba que si Isaac moría, Dios lo resucitaría. Por eso Abraham creyó que si Dios le pedía que sacrificara a Isaac, él mismo lo volvería a resucitar de los muertos para cumplir su promesa. Entonces, confiando en Dios, hizo lo que él le pedía. Ahora, vamos a ver cuáles son las cosas reveladas por Dios para su pueblo, porque el Evangelio es algo revelado. Justamente es la revelación de Dios o las buenas nuevas de salvación. La primera revelación que aparece en nuestras Biblias es la que Dios le dio a Moisés antes del Éxodo, mientras el tiempo que él estaba en Madián, y está registrada en el libro de Job, en el que se nos revelan asuntos muy importantes para entender el desarrollo del gran conflicto, porque ahí se nos muestra por qué Job sufrió lo que sufrió y de dónde venía lo que pasaba. Porque hay una prueba y todos los hijos de Dios son probados, como Jesús fue probado por el príncipe de este mundo. Entonces, ahí en ese libro hay revelaciones importantes para entender el desarrollo del gran conflicto, para entender la historia de nuestra creación, y se nos muestra la creencia y la fe de Job en la promesa de la resurrección de los justos, como leemos en Job 19, 25 al 27. Yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo. O sea, ¿qué tendría que decir la traducción correcta? Me levantará del polvo, está hablando que él se levantaría, pues si moría, Dios le iba a resucitar del polvo. Y después de deshecha esta piel, en mi carne he de ver a Dios. O sea, él creía que moriría, aunque muriera, volvería a vivir como una persona, con carne, con vida, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y eso nos muestra que desde ese tiempo, de todo el tiempo, la promesa de resurrección era clara para el pueblo de Dios, porque sabía que moriría, pero justamente el plan de redención hablaba que esos muertos vivirían, porque si no, ¿de dónde serían redimidos? Si no de la muerte. Como Dios se los había revelado, ellos sabían que con la muerte primera, el polvo volvería a la tierra y el aliento de vida volvía a Dios. Y ya no había más vida ni ni conciencia en los muertos. ¿Por qué? Como lo dice claramente Salomón en Eclesiastés, porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Todos van a parar a un mismo lugar, todo es hecho polvo y todo volverá al mismo polvo. Dejan de respirar y mueren, del mismo modo. Y en el Eclesiastés 12:7 dice, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Y deja de ser un alma viviente, un ser viviente, porque se separan la vida que vuelve a Dios y el polvo, el cuerpo que se vuelve a ser polvo y vuelve a la tierra. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia penecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Entonces, los muertos nada saben. Como dice después también, lo que te viniera la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, ¿a dónde vas? No hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, pero la esperanza de ellos era la resurrección, porque el que moría, justamente, los justos que morían sabían que resucitarían. Como Job, ellos sabían que en el día postrero, los muertos, los moradores del polvo que habían sido declarados justos,
Los que por la fe en las promesas de Dios habían alcanzado la salvación, volverían a vivir, resucitarían y verían a Dios, verían a su Redentor, porque esa era la promesa de Dios. Lo mismo volvería a ser anunciado en la profecía del Apocalipsis. Como leemos Salmos 49:15, donde el autor dice: pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y aunque esté muerto, Él me va a resucitar. Y en Salmos 71, del 7 al 20 leemos: oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Porque este salmista ya era viejo y estaba por morir. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios. ¿Quién como tú? Tú, que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida. ¿Qué sabía él? Que aunque muriera, Dios le volvería a dar vida, lo resucitaría, y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra. Y en Isaías 26, 19 al 21, Dios le reveló a Isaías en lo siguiente: tus muertos vivirán. Los que murieron con fe en Dios y en sus promesas vivirán, claro que sí. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. ¿Qué serían hasta ese momento? Moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas, y la tierra dará a sus muertos. Dios le volvería a dar vida a sus muertos. Anda, pueblo mío, entra en tus aposentos, cierra tras de ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Porque aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Y en Apocalipsis 26 se nos habla de esta resurrección, que es la primera. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y tendrán vida eterna. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso es lo que pasa. Ahora, en cambio, Dios había anunciado que los impíos también morirían la primera muerte, porque todos morían, pero no resucitarían en la resurrección de los justos. Ellos no entrarían en su reino y finalmente sufrirían la muerte segunda, el mismo día en el que también la sufriría el dragón, como también fue anunciado en la profecía del Apocalipsis. Entonces, en el Salmo 49, del 6 al 14, que está en nuestra lección, leemos: los que confían en sus bienes y de la muchedumbre sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. O sea, si alguien tuviera mucha plata, ¿no?, ni dar a Dios su rescate, nadie puede redimir a otro, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Nadie puede pagar por la vida de otro, ¿no? Solo un justo puede morir por otro, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Mas el hombre no permanecerá en honra. Es semejante a las bestias que perecen. Su camino es locura. Con todos sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará, y los rectos se enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Este es el destino de los impíos. Y en Isaías 26, del 10 al 11, Dios muestra por qué no puede justamente llevar a un impío a la tierra de santidad. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. O sea, ¿quién puede llevar Jehová a su reino, al cielo? A los justos, a los que
hayan deseado, tengan hambre y sed de justicia y quieren ser transformados a su imagen. Quieran ser justos, tengan hambre y sed de justicia, pero los impíos no pueden. Al malvado, el que ama la maldad, no puede llevarlo. ¿Por qué? Porque nunca se acabaría la maldad. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego los consumirá, en la muerte segunda. Y como lo dice también por medio de Isaías, muertos son, no vivirán, han fallecido, no resucitarán, porque de la muerte segunda no hay resurrección, porque los castigaste y destruiste y deshiciste todo su recuerdo. Ya no existe más recuerdo. Son como si nunca hubieran existido y no pueden volver a la vida. Y como dice Isaías 27:1, en aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar, en medio de la gran Babilonia, porque también será echado al lago de fuego. Como dice Apocalipsis 26, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, van a resucitar, pero para sufrir la muerte segunda. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, donde estaban la bestia y el falso profeta. Entonces, porque la bestia y el falso profeta sufren la muerte segunda antes del milenio. Y finalmente, la serpiente, el dragón, es echado en el mismo lugar. Y finalmente, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, porque también desaparece la muerte, el sufrimiento y el dolor. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y también va a sufrir la muerte segunda. Esto es lo que dice tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Ahora, por esa causa, cuando vino el Mesías, la resurrección de los muertos en el día postrero era parte de la esperanza de la mayoría del pueblo judío. Como decían los fariseos, creían, pero los saduceos no. Pero la mayoría del pueblo sí lo creía, como vemos en las palabras de Marta, la hermana de Lázaro. Jesús le dijo, tu hermano resucitará, porque Lázaro había muerto. ¿Y qué le dijo Marta? Yo sé que resucitarán en la resurrección, en el día postrero. O sea, yo sé que todos los muertos van a resucitar en el día postrero. Yo sé que Lázaro va a resucitar en el día postrero, pero Jesús le estaba hablando otra cosa, que él lo resucitaría ahí, en ese momento. Entonces Jesús le contestó diferenciando la muerte primera de la muerte segunda, la muerte eterna, porque Lázaro sufrió 2 veces la muerte primera, porque murió, fue resucitado y volvió a morir. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. O sea, todos los muertos resucitarían, en la primera o la segunda, y todo el que vive y cree en él, en Jesús, no morirá eternamente, no sufrirá la muerte segunda. Y le pregunta, ¿crees esto? Y Marta, por supuesto, le dice que sí. Ahora, ¿cuáles son las palabras de Jesús para la última generación? Porque hay algo que es especial para nosotros y que nuestra lección confunde. Nuestra lección cita las palabras de Malaquías 4:1 y erróneamente las asocia con la instrucción final de los impíos. Malaquías 4 del 1 al 3. Ahora la vamos a ver. La lección del miércoles 19 de octubre dice lo siguiente. Isaías 26 contrasta los distintos destinos de los impíos y los justos. Por un lado, los malvados seguirán muertos y no volverán a vivir jamás, al menos después de la segunda muerte. Apocalipsis 21:8. Serán completamente destruidos y toda su memoria perecerá para siempre. Isaías 26:14. Este pasaje subraya la enseñanza de que no hay almas ni espíritus sobrevivientes que continúen vivos después de la muerte. Y ahora agrega el párrafo que no hay que se equivocan. Hablando de la destrucción final de los impíos, que tendrá lugar posteriormente, Dios declaró en otra parte que se quemarán por completo y no quedará ni raíz ni rama de ellos. Acá está hablando como si esto fuera lo que pasará después del milenio, pero no es así. ¿Por qué
Este es un error claro, un claro error, porque como Jesús lo explicó en la parábola del trigo y la cizaña, esta profecía se refiere a lo que sucede cuando llega el día de Jehová con los impíos de la última generación de su pueblo, con la cizaña que será separada del trigo y destinada al horno de fuego. Ahora, fíjense las palabras de Malaquías 4, 1 al 3. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero eso no es el milenio, porque esto es cuando llega el día de Jehová y llega el tiempo del fuerte pregón. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, a los que tienen el nombre de Dios escrito en la frente, nacerá el sol de justicia. O sea, ¿qué pasa? ¿Quién es el sol de justicia? Cristo. Y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como cerros de la manada. Porque después de esto, ellos tienen que ir a la batalla, porque llega el día de Jehová. Y la promesa es: hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque llega el día en que Jehová actuará, y los que son separados son los impíos del pueblo de Dios, porque ahí llega el tiempo del fuerte pregón. Ahora, y Jesús tomó esta profecía y también la asoció con la parábola del trigo y la cizaña. Dijo: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo, el fin del tiempo de la iglesia militante. Y justamente la iglesia adventista, la última generación de la iglesia adventista, es la última generación de la iglesia militante. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, del campo del Padre Familia, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque ahí son separadas las vírgenes insensatas y los siervos malos. Entonces, o sea, después de esta separación, entonces los justos resplandecerán como el sol, como él, como dice, como el sol de justicia, la profecía, en el reino de su Padre, porque reciben la lluvia tardía y salen a predicar el fuerte pregón. El que tiene oídos para oír, oiga. Y esto no es lo que ocurre, por eso claramente esto se refiere a lo que pasa con el pueblo adventista. El problema es que esta profecía muestra claramente que hay dos tiempos de prueba y sellamiento. Primero, el pueblo de Dios, y después viene el día de la batalla. Y hay teólogos en la iglesia adventista que lo niegan. Ahora, ¿quiénes serán los justos? Los justos serán los que teman a Jehová y hayan hecho la obra de Elías en medio de su pueblo, porque esa es la promesa de Jehová. Ahora, llega el día de Jehová. Los impíos son echados al horno a fuego, pero antes que llegue eso, antes que llegue ese día, Dios promete enviarnos al profeta Elías. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y Elías significa el que teme a Jehová. Entonces, los siervos fieles son el Elías. ¿Por qué? Dice: entonces los que temían a Jehová, los que se van a llamar Elías, hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Porque tienen que llegar a conocer a Dios, porque el nombre de Dios tiene que estar escrito en su frente. Estos, los sellados, dice, serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. O sea, después, cuando llegue el día de Jehová en el que yo voy a actuar, ellos van a ser mi especial tesoro. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, porque antes no veían nada. Estaríamos en la condición laodicense. Y Dios le mostró claramente a Elena White que eso se cumple en la iglesia adventista. Evento de los últimos días, página 220. Los que han sido miembros de la misma familia son separados, la misma familia adventista. Se le coloca una señal sobre los justos, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré, como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Malaquías 3:17. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad, porque Dios le mostró a Joai que el pueblo adventista recorrería el camino angosto
y los que llegaran al final del camino entrarían por las puertas de la ciudad y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado, su nombre estará en el libro de la vida, mientras otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. ¿En quién? En la misma familia adventista. Está hablando de la iglesia adventista. Y en Testimonios para los Ministros, en los Ministros también, páginas 452 al 453, leemos: los nombres de los que firmemente esperan y anhelan, vigilantes la aparición de su Señor, y velan por ella más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Los que por disponer de toda la luz de la verdad, porque la última generación del pueblo adventista dispondría de toda la luz de la verdad, porque habríamos recuperado esa verdad y tendríamos el Evangelio eterno. Los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados a la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Porque son parte de las vírgenes, son las vírgenes insensatas. Esto pasa en el pueblo de Dios, no pasa en Babilonia, no pasa en las iglesias protestantes caídas, pasa en el remanente del pueblo de Dios, en medio de la iglesia adventista. Bien, y los sellados son los que irán con Jehová a la última batalla, a la batalla de Armagedón, a llamar al pueblo de Dios a salir de la gran Babilonia, haciendo la obra de Elías, y resplandecerán como el sol de justicia en el reino de su Padre. Para esto fuimos llamados como pueblo. Esta es la culminación de nuestra misión, como dice Isaías 61 y 2. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. O sea, ese pueblo que está destituido de la gloria de Dios, la promesa es que va a volver a reflejar la gloria de Dios. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y como dice Daniel 12, 3 y 4, en ese periodo los entendidos resplandecerán, ¿no?, como resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, ahora la multitud que está en Babilonia, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin, porque esto ocurriría cuando el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá. ¿De dónde? Desde Babilonia para Jerusalén, porque Babilonia era el tipo de la Babilonia espiritual y Jerusalén el tipo de el verdadero reino de Dios. Y la ciencia de quién, de los que está en Babilonia, aumentará. Todo ese pueblo que salga de Babilonia y escuche y aprenda la justicia de los labios de los entendidos, su conocimiento va a aumentar. Y muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, una gran multitud. Pero ¿qué va a pasar? Y esto es lo importante: los impíos procederán impíamente. ¿Por qué? Porque estas son las vírgenes insensatas a las que se les cerró la puerta. Procederán impíamente y ninguno de los impíos se entenderá. Y esto es muy triste. Pero los entendidos comprenderán y estarán resplandeciendo. Y los entendidos son los que en Apocalipsis 22, 17 son llamados la esposa. Y el espíritu y la esposa dicen ven. Y el que oye, diga ven. O sea, esos son los obreros de la hora undécima que se unen a ellos. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque la puerta, como dice Elena, aún va a estar abierta para ellos, aunque se habrá cerrado para los que no quisieron entrar. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. ¿Por qué? Como dice el mensaje primer ángel, adoren a quién, al Creador, a Jehová. Porque en el monte de Sión, ahí en la Sión, en el monte de Sión, van a estar los 144.000, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Porque primero llama y prueba su remanente, a los entendidos que tienen que resplandecer. Y como dice Jesús, y será predicado este evangelio del reino, el que él predicaba, el que vivía la iglesia primitiva, la verdad echada por tierra en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
ahí el pueblo adventista habrá cumplido su misión. Entonces, dice Jesús, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea a Daniel entienda. Y aquí está hablando de la abominación desoladora, que Daniel 11 indica que es introducida en medio de los apóstatas. Y Daniel 12 dice que va a aparecer, va a venir. Y Jesús interpreta la profecía de Daniel 12. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y por eso dices, entonces si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, ¿no? O mirad, allí está, no lo creáis, porque no soy yo, es la abominación desoladora, ¿no? A la que los impíos llaman Cristo. Y después termina diciendo, ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto al que adoran, ¿no?, las iglesias caídas, allí se juntarán las águilas, los que comen, ¿qué cosa? Carne muerta. Y Dios le reveló al pueblo adventista también muy claramente que esto se refiere a que Satanás vendrá simulando la segunda venida. Conflicto de los siglos, página 682. El acto capital que coronará el gran drama del engaño será que el mismo Satanás se dará por Cristo. El gran engañador simulará que Cristo habrá venido. En varias partes de la tierra, Satanás se manifestará a los hombres como ser majestuoso, de un brillo deslumbrador, parecido a la descripción que del Hijo de Dios da San Juan en Apocalipsis. La gloria que le rodee superará cuanto hayan visto los ojos de los mortales. El grito de triunfo repercutirá por los aires. Cristo ha venido, Cristo ha venido. Ahora, ¿quién vino? La abominación asoladora, el falso Cristo, el anticristo, ¿no?, al que adora el hombre pecados del tiempo de la apostasía. El pueblo se postrará en adoración ante él, mientras levanta sus manos y pronuncia una bendición sobre ellos, como Cristo bendecía a sus discípulos cuando estaba en la tierra. Y también leemos en Evento de los Últimos Días, página 172, en esta época aparecerá el anticristo como si fuera el Cristo verdadero. Y entonces la ley de Dios será completamente invalidada en las naciones de nuestro mundo. La rebelión contra la santa ley de Dios habrá llegado a su completa maduración. Pero el verdadero director de toda esta rebelión es Satanás, vestido como ángel de luz. Satanás simulando justamente la segunda venida de Jesús. Pero Satanás viene a la tierra y Jesús no viene a la tierra. Esa es la diferencia. Pues Satanás, como le reveló a Manuel Lacunza, viene a reinar la tierra por 1000 años. Viene en gloria y majestad a reinar la tierra por 1000 años. Los hombres serán engañados y lo exaltarán al lugar de Dios y lo deificarán, pero la omnipotencia se interpondrá contra las iglesias apóstatas que se unan para exaltar a Satanás, porque ese es el objetivo del ecumenismo, adorar juntas a Satanás y prepararle el camino. Y se pronunciará la sentencia, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y viene la primera plaga. Y oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero, y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ahora, lo triste es que acá van a estar los impíos del pueblo adventista, porque van a tener la marca de la bestia y van a estar adorando al anticristo. Y eso es muy importante para nosotros. Por eso hay que tocar trompeta en Sion, para que adoren a Jesús verdadero, busquen y entren por la puerta estrecha y no entren por la puerta ancha. Cuando veamos esa señal, o sea, la venida del anticristo, Satanás simulando la segunda venida de Jesús, ya será demasiado tarde para el pueblo que aún estará en medio de la Gran Babilonia, pero los que no hayan salido, porque todo el mundo habrá recibido el sello de Dios o la marca de la bestia, y el pueblo adventista habrá cumplido su misión. Y llega el fin. Se acabó la posibilidad de salvación a todo el mundo, porque todo el mundo eligió a quien adoraría. Todo el mundo escuchó el mensaje de Elías y eligió entre adorar a Jehová o a Baal, al Dios de Israel
o al Dios de la Gran Babilonia, al Dios de la bestia y el falso profeta. ¿Qué va a pasar al final? Entre medio de las plagas va a haber una resurrección especial, como cita nuestra lección. La profecía anuncia la existencia de una resurrección especial que ocurrirá en el tiempo de la sexta plaga y en la cual resucitarán dos grupos especiales. Los impíos que crucificaron a Jesús, los que lo traspasaron, y los justos muertos durante la batalla de Armagedón, durante la predicación del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, con los cuales se habrá completado el número de los mártires de Jesús. Esos son los dos grupos. Y hay otra promesa. Y también, probablemente, resucite Daniel, al que Dios le prometió que se levantaría al final de los días de su profecía, ¿no? Como leemos en Daniel 12, los primeros versículos y los últimos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo, en el tiempo de angustia, será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, ¿no? ¿Por qué se refiere al pueblo de Daniel? Porque la profecía anuncia, especialmente el cántico Moisés, Dios anunció que al pueblo judío finalmente lo llamaría celos con un pueblo que no es pueblo, con una nación insensata. ¿Y cómo podría llamar a celos al pueblo judío? Viendo, cuando ellos vieran la bendición de Dios en ese pueblo, cuando vieran que la gloria de Jehová se ve en ese pueblo, un pueblo que conoce y adora a Jehová. Y ahí serían libertados todos los que se hayan escritos en el libro. Y también en ese periodo, al final del periodo, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Estos son ¿quiénes? Porque esta es la resurrección especial. Son los que mueren predicando el fuerte pregón, y otros para vergüenza y confusión perpetua, porque hay impíos que resucitan en esta resurrección especial, mientras el resto de los impíos resucitan después del milenio. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ¿a quién? Al pueblo de Dios, a las vírgenes insensatas, cuando se les cierra la puerta, hasta la abominación desoladora, hasta que Satanás viene simulando la segunda venida, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo de la resurrección especial. Y tú irás hasta el fin, Dios le dice a Daniel, y te reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, si Dios está hablando que Daniel va a resucitar al fin de estos días, porque Daniel no entendió y le preguntó que le explique de qué se trataba, y qué se le dijo a Daniel. Anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero la promesa es que él se levantaría para recibir su heredad al fin de los días, y probablemente sea parte de la resurrección especial y se levante para ver justamente el cumplimiento de lo que Dios anunció. ¿Y qué pasa en ese momento? Como Dios le mostró a Joai, conflicto de los siglos 695. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Porque el Joai asocia esto con la resurrección especial. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley, los que no adoraron a la bestia ni a su imagen. Y además, dice Elena, los que lo traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía del Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo, son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Y este evento es el que produce justamente, hace que se seque el gran río Éufrates, porque los impíos que asesinaron con sus manos, ¿a quiénes? A los mártires, con los que se completó el número de los mártires, ahora los ven resucitados y glorificados. Y Dios abre sus ojos y hace secar el gran río Éufrates, y ellos mismos son los que se le dan su castigo a la gran Babilonia. Por eso, esta es parte de la verdad presente para el pueblo adventista y para la última generación del pueblo de Dios que aún se encuentra en medio de la gran Babilonia. Y lo importante es que entendamos que las promesas hechas al remanente se cumplen en la iglesia remanente.
y que el campo del Padre Familia somos nosotros, y que lo que dice Malaquías 4.1 ocurre con la iglesia adventista, como Elena White lo identifica claramente. Las vírgenes sensatas son las que son separadas del pueblo de Dios. Y se les cierran las puertas. Y nosotros, cuando llegue ese momento, sabremos que o recibimos el sello de Dios o se nos cerró definitivamente la puerta de la gracia. Aunque para el pueblo que está, de Dios que está en Babilonia, la puerta aún seguirá abierta. Que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad y que tengan un hermoso y feliz sábado.